Bienvenidos a la siguiente edición digital, la siguiente presentación digital en vía de la red social YouTube. Vamos con el video número 2 sobre el espacio del diálogo y el análisis crítico para el sistema político nacional venezolano. Eh, Como yo lo había dicho en el video anterior, como se iba a estar dividido el segmento de cada una de estas presentaciones, partimos primero desde la presentación de la noticia. Eh, Como bien lo había dicho, no tiene que ser obligatoriamente una noticia de periódico y entre otras puede ser una noticia X sobre lo que haya sucedido. El análisis que vamos a hacer el día de hoy va a ser sobre la mesa de diálogo por la paz y la vida entre el sector opositor venezolano y el sistema de gobierno nacional. Entonces ese va a ser el primer análisis que vamos a hacer en este segundo video. Primer video formal del análisis. Mesa de diálogo por la paz y la vida, para hablar sobre situaciones políticas, sobre problemas sociales, económicos, políticos y punto de vista de cada quien. En esta mesa de diálogo se conversó sobre el problema social que el gobierno lo había denominado como violencia, la oposición lo había denominado como una salida, como una libertad, como una expresión política de cualquier tipo. Ahora bien, como lo había dicho, iba a comenzar a ser demócrata en cada una de mis ediciones. Vamos ahora primero a apoyar el sector opositor. La oposición se enfrascó más que todo en problemas económicos y sociales del país, problemas alimenticios, que no es cesta básica, que no se encuentra recursos alimenticios para el país. Una de las posiciones que obtuvo la oposición en el momento. Ok, se apoya de una u otra forma, porque si bien es cierto, de, en algunos centros de comida, de donde vendan recursos de cesta básica, no se encuentran algunos recursos, como por ejemplo la harina pan, cuando hubo problemas de la escasez de la harina pan, entre otros alimentos que es difícil encontrar en el momento. Que son, yo digo que eso está dividido por épocas, ¿no? Hay momentos en que se encuentra y momentos en que no. Hay otros factores que también se influyen ahí. La oposición venezolana también se enfrascó en el que el gobierno no trabaja para fomentar eh, cultura, paz. También enfrascó el gobierno, la oposición en eso. Hablaron sobre el golpe de estado del día 11 de abril, ¿no? Que dijeron que bueno, que nunca hubo golpe de estado, de qué tal, de que, entre otros comentarios que hicieron ahí. Habían algunos del sector opositor, hago referencia por el señor Andrés Velázquez, que había dicho que hay dictadura, no me acuerdo si fue Ramón Velázquez o otro señor ahí, que había dicho que hay dictadura en el gobierno, que el gobierno se considera un gobierno dictatorial. Bien, posición de cada quien no se critica. Ahora bien, si uno analiza profundamente lo que ellos están diciendo, ahí uno llega a un punto en el que no hay sentido en lo que ellos dicen. Pero bueno, eso, estamos apoyando a la oposición. Ok, si bien es cierto, como lo habían dicho, a lo mejor no se encuentran los recursos alimenticios en algunos casos. No defiendo desde el punto de vista de que no se trabaja la cultura y la paz, no defiendo eso, porque pienso de que no hay forma de defender eso. Hay que reconocer también, ¿no?, en el sistema opositor, o sea, un llamado que le hacen todo el mundo, a la oposición, al gobierno, a todo, un llamado de reconocimiento para poder aprender de los errores. Es bueno reconocer. Si uno quiere llevar a Venezuela a una potencia mundial, uno quiere uno de reconocimiento. Hay que aprender a reconocer. El apoyo, eso también hay que aprender. Bien, eso en cuanto al sector opositor. Ahora defendemos, ¿no?,
el chavismo. Muy bien, el chavismo se trabajó más que todo para responder a lo que el sector opositor estaba hablando. Por ejemplo, cuando el señor Andrés Velázquez había dicho de que no se encontraban recursos alimenticios eh, y, que, y que estos movimientos violentos, las guarimbas pacíficas, o como le dice la oposición, la salida, las protestas pacíficas, lo había dicho Andrés Velázquez que eran movimientos cívicos, que era una simple protesta cívica pacífica, lo había dicho. Ahí fue donde hizo referencia el gobernador del estado Anzoátegui, Aristóbulo Isturiz, el cual le respondió que si él creía, le hizo una pregunta muy directa, si él creía que era cívico, un movimiento cívico, quemar un preescolar con 89 niños. Una buena pregunta que le hizo el señor Aristóbulo Isturiz. El señor, lógicamente, ninguna de la oposición se dedicó a responder ninguna de las preguntas que le hizo el señor Aristóbulo. Le doy toda la razón en cuanto a esa pregunta, en cuanto a ese comentario, ¿no? Porque estamos en el momento de, bueno, defender el sector chavista. Como también estoy de acuerdo en el sector opositor de que a veces no se encuentran los recursos. Bien, Aristóbulo Isturiz hizo referencia de que si era cívico quemar un preescolar con 89 niños, si era cívico fomentar violencia, trancar las calles, prohibir evitar el paso. Incluso hubo un caso en que en una de las barricadas que formó la oposición en una de sus protestas pacíficas, colocaron una barricada, un señor iba a pasar y como que el señor se molestó y tal, no le va a pasar, y el señor arrancó con esa camioneta, una camionetota, arrancó y rompió esa barricada así con una velocidad exorbitante. Y lo que se analiza ahí es que gracias a eso pudo haber pasado un accidente grave. O sea, después de haber roto esa barricada, destruida, esa reacción que tomó el señor en el momento, pudo haber pasado un accidente, pudo haber habido un accidente. O sea, que sabe uno si ahí estuvo una persona atrás de esa barricada tratando de evitar el paso y el señor arranca y la atropella. Entonces eso es lo que no miden en el momento. Hay un artículo en la Constitución, ¿okay?, que bien el sector chavista lo dice, que después el presidente Chávez lo decía, que primero estaba la Biblia, que para él primero estaba la Biblia y luego venía la Constitución, que hay que respetar la Constitución como si fuera una Biblia. Hay un artículo de la Constitución que dice que hay derecho a la protesta. Una de las cosas que fomenta la oposición, que hay derecho a la protesta y que no se debe estar en contra de las protestas. Y entonces lo que uno siempre analiza dice, está bien protestar, está bien defender tu punto de vista, está bien protestar, es algo constitucional, un artículo constitucional que dice que evita protestar, pero puedes protestar, pero no dañar la estabilidad pacífica del país. Eso sí está mal. Dañar la estabilidad pacífica, destruirla. Desestabilizar el país mediante protestas sumamente grandes, destrucciones, accidentes, tancar vías, bueno, entre otros. Bien, se llegó a un acuerdo en la mesa de diálogo, ¿no? El acuerdo de la solución que se planteó en esa mesa fue simple. Todos iban a poner de su parte, ¿no? Absolutamente todos iban a poner de su parte. Todos iban a apoyar. En esa mesa hubieron varios discursos, varias cosas que lo iba a especificar, pero bueno, no he tenido el tiempo para poder ver el video completo. Entonces, bueno, eso en cuanto al apoyo del sector opositor y chavista, siempre hay que establecer diferencias y no defender tu ideología política y quedarse ahí estancada. También hay que abrirse y ver los puntos de vista de los otros sectores, porque la gente opositora siempre defiende el sector opositor y nunca ven lo que hace el chavismo, lo que hace el gobierno para llevar a Venezuela a una potencia o para ayudar. Eso nunca lo ven el sector opositor. De igual forma, al revés, a veces el chavismo, bueno,
defiende su punto de vista y no ve tampoco el discurso que se ve, aunque claro, es más notorio en la oposición, porque igual que en el gobierno fomentan y invocan a una mesa de diálogo, que es lo que estamos hablando, una mesa de diálogo para escuchar el punto de vista de cada sector opositor. Bien, un llamado que le hace, siempre sostuvo, es evitar por favor la violencia, vamos a fomentar la paz, cultura entre todos, como dice nuestro compañero en la mañana, entre todos la paz, la cultura y llevar a Venezuela a una potencia. Bien, en ese segmento ya di mi opinión, ¿no? Vamos ahora con la pregunta. Una pregunta la pueden responder en sus comentarios. Estos videos también los publico en mi Facebook. Búsquenme en el Facebook, FélixND, Félix Nudo ND, con doble I, Félix Nudo ND. Me pueden buscar por el Facebook y ahí van a ver todas mis publicaciones también por la red social Facebook y también por YouTube. Voy a abrir una cuenta de Twitter para que me puedan seguir. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que el sistema político nacional desarrolla la potencia de Venezuela? Repito la pregunta. ¿Cree usted que el sistema político nacional... Esta pregunta es muy posicional, ¿ok? Aquí va, en esa pregunta usted va a responderla, lógicamente, con su ideología política. Si cree usted que el gobierno está ayudando a llevar a Venezuela a una potencia. Muy bien, nos vemos la semana que viene con el siguiente video. Para el siguiente video vamos a ver noticias sobre los medios de difusión de mensajes o los medios de comunicación. Voy a elegir un artículo específico que va a salir la semana que viene, ya sé cuál es, y vamos a hablar sobre la realidad de ese artículo y lo que realmente vamos a hacer un análisis crítico entre todos. Bueno, nos vemos para la semana que viene. Muchas gracias por su atención.